Bueno, entonces comenzamos nuestra unidad 3. Una vez tenemos todo nuestro diagrama de bloques montado, ¿sí? Resolviendo las ecuaciones que gobiernan nuestro sistema mecánico, entonces vamos a ponerle valores a cada una de esas ecuaciones, a cada uno de esos parámetros, para poder representar el funcionamiento de una maquinaria real. ¿Sí? Ustedes se habrán sorprendido en nuestra primera unidad cuando yo les decía, no, ingenieros, pónganle solamente variables, todos son rótulos, ¿sí? Nada tiene un valor concreto. ¿Por qué? Ya se dieron cuenta porque pues nosotros hicimos toda esa álgebra entre esas variables para poder sacar adelante la solución de las ecuaciones. Ahora sí, vamos nosotros a establecer parámetros con valores concretos de la representación de nuestra máquina, ¿sí? ¿Cuál es la gracia? Que allá se dieron cuenta, ya debieron haberse pues reflexionado que la gracia de todos estos métodos computacionales para resolver nuestros problemas mecánicos es que nosotros podemos ponerle los parámetros que se nos antojen, ¿sí? Obviamente dimensionalmente adecuados en términos físicos. No puedo poner un volumen negativo porque un volumen negativo no existe, ¿sí? Un tanque tiene que tener siempre un volumen positivo, punto, se acabó. Si yo le pongo un valor negativo, pues entonces estaré tirándome la descripción física de mi sistema. Y eso es lo que vamos nosotros a hacer en esta tercera unidad. Vamos a aprovechar esa descripción física, ¿sí? Esa descripción mecánica de nuestras máquinas y las vamos a evaluar la infinidad de sistemas que ustedes quieran. ¿Sí? La infinidad de parámetros distintos que ustedes quieran, de combinación de parámetros geométricos, mecánicos, todo lo que quieran. Esa es la gracia de este computador. Esa es la gracia de sentarnos aquí como ingenieros mecánicos a trabajar frente a un computador. ¿Sí? Ustedes ya se dieron cuenta en otras materias que programaban, por ejemplo, hojas de cálculo. Y las hojas de cálculo, pues a menos de que ustedes pusieran números y números y números, pues eran operaciones y relaciones entre celdas. Y la gracia era que uno pues le pudiera cambiar los valores a las celdas de entrada, tal que sacara cualquier respuesta de cálculos al final. Pues esto, pero mucho más poderoso, es lo que vamos a hacer acá usando nuestro modelo computacional. ¿Sí? Es eso mismo, evaluar la cantidad de parámetros que uno quiera y saque entonces uno la respuesta en cada operación, ¿sí? De cada uno de esos hipotéticos sistemas. Entonces, para poder usar nosotros esa herramienta computacional y para nosotros poder establecer fielmente, fidedignamente a la realidad, esos parámetros con valores que representen justamente esa realidad, tenemos que tener mucho cuidado con cuáles son esos valores que le ponemos al computador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí viene el problema de la caja negra del computador, que ya no es caja negra, es una caja blanca. Si se fijan, ustedes construyeron el sistema. No son viles usuarios, sino que ustedes hicieron el trabajo de la ingeniería. Entonces ya no es una caja negra que entra algo y sale algo que yo no sé qué hizo la caja negra adentro, sino que sí sé qué hizo la caja negra adentro porque sé todos los procesos que hizo adentro en cada uno de sus componentes, ¿cierto? Es una caja totalmente transparente, para nosotros la entendemos así, pero el gran problema de la mecánica computacional, se los digo aquí, es que hay ingenieros que la cogen como cajita mágica, ¿sí? Como bola de cristal y no tienen ni idea qué es lo que les está diciendo la mecánica computacional, ¿sí? No tienen ni idea, le ponen por ahí cosas, le saca resultados y no pueden ver la relación que existe entonces entre lo que uno le pone a la caja mágica y los resultados físicos que le dan a uno, ¿sí? Inclusive los ingenieros que usan sin saber el software computacional probablemente ni siquiera pueden entender si los resultados que arroja son físicos o no, cosa tenaz, porque es como si le dijera a uno que la gravedad está apuntando hacia arriba, ¿sí? Y que las máquinas tenderían a volar por sí mismas. Eso puede pasar en los resultados computacionales. Si uno tiene mal el signo de aceleración, pues le está diciendo a uno que se va para arriba todo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, eso lo tenemos que tener muy en cuenta de que nosotros ya somos ingenieros, diseñamos todos nuestros sistemas, implementamos nuestras herramientas de nuestros sistemas para poderlos solucionar y entonces asimismo tenemos nosotros que entender qué es lo que está pasando con ese sistema. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de este primer tema? Este primer tema se llama operación del sistema con fuentes estacionarias.
¿sí? Con fuentes de entrada constantes. Y en otra, entre paréntesis, yo le pongo dimensiones y unidades de los parámetros del sistema, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese cuidado que le tenemos que poner a los parámetros del sistema es que no le podemos poner manzanas por un lado, peras por el otro, salchichas por, bueno, burro por el otro lado, ¿cierto? Sino que todo tiene que ser consistente, ¿sí? Todo tiene que tener los valores adecuados para poder ser operados dentro del sistema y que nos dé resultados adecuados físicos. Bien, entonces tenemos que, primero que todo, hacer un análisis riguroso de cuáles son los valores que le vamos a meter al sistema. Si no somos rigurosos, puede que le estemos metiendo eso que les estoy diciendo, ¿sí? Un voltaje de 220 combinado con un voltaje de, no sé, 20 voltios, ¿sí? Una cosa que va a ser completamente desastroso para nuestro sistema. Bien, entonces, ¿cuál es el procedimiento así muy metódico que yo les doy? Como ustedes se han dado cuenta, yo soy muy metódico, soy muy de hagan estos pasos, vean cómo se hace, estos son los pasos, tranquilos, y así siguen esos pasos, segurísimo que van a llegar a puerto, ¿sí? Entonces yo les doy unos cuantos pasos acá para que tengan en cuenta y lo puedan hacer, ¿sí? Entonces les digo, identificar y escribir los parámetros mecánicos, geometría, propiedades de los materiales sólidos, fluidos, constantes universales, etcétera, del sistema. Estos parámetros son todos aquellos que se conocen del sistema de ecuaciones gobernantes y que en el diagrama de bloques dibujamos como señales de entrada constantes. Bueno, eso ya lo hicimos, porque si ya hicimos el diagrama de bloques, entonces los dibujamos a la izquierda como señales de entrada. ¿Listo? Yo les voy a ir demostrando todo esto acá en mi proyecto, ¿sí? Yo voy a hacer este proyecto del carrito que se mueve a derecha e izquierda. Y entonces ya sé que la ecuación viene de la segunda ley de Newton, que tengo estos coeficientes, bueno, que tengo estos términos mejor, de las fuerzas que vienen involucradas en términos de la perturbación, la fuerza que pasa por el resorte, la fuerza que pasa por el amortiguador, ¿cierto? Y eso me tiene que dar la aceleración, la masa por la aceleración del carrito. Entonces yo ya sé que los parámetros son mi constante de elasticidad del resorte, mi constante de amortiguación del amortiguador, mi masa del carrito la conozco y la fuerza perturbadora que yo le hago al carrito, ¿sí? Yo ya sé que todos esos son mis parámetros, entonces yo ya sé al haber hecho ese diagrama de bloques que esos son nuestros datos de entrada a la izquierda, nuestras cajitas que entran señales, ¿sí? Por el contrario, nuestra incógnita, pues la salida es nuestra posición horizontal de nuestro carrito. Bien, entonces ahí yo creo que ya este primer paso lo hicimos adecuadamente, pero sin embargo lo hacemos otra vez, ¿sí? Lo hacemos otra vez, escribimos los parámetros mecánicos. ¿Y cómo los escribimos? Pues ojalá de una vez los ponemos en una columnita, ¿sí? Los organizamos bien bonitos en una tabla. Entonces yo ya sé que tengo que configurar mi parámetro de masa, de fuerza, de constante del resorte y de constante del amortiguador, ¿sí? Yo ya los pongo aquí bien bonitos. Listo. Entonces, segundo, identifiquemos las dimensiones físicas de cada uno de los parámetros. Recuerde que las dimensiones básicas son longitud, masa y tiempo, y que todas las demás dimensiones físicas se pueden escribir como combinaciones de estas básicas, ¿sí? Por ejemplo, el caudal, si ustedes llegan a tener un parámetro que es, por ejemplo, caudal de entrada al tanque, pues el caudal es volumen sobre tiempo, ¿sí? Y el volumen yo sé que es longitud a la 3. Entonces yo sé que las dimensiones del caudal tienen que ser longitud a la 3 por tiempo a la menos 1. Tiempo a la menos 1 pues es la división del tiempo, volumen sobre tiempo, ¿cierto? Esta es son mis dimensiones de caudal, ¿sí? Dimensiones, longitud a la 3, tiempo a la menos 1. La densidad es masa sobre volumen, ¿cierto? O sea que nuestras dimensiones de densidad tienen que ser masa sobre longitud a la 3. Entonces, como está dividiendo en longitud a la 3, pues es como si yo multiplicara por longitud a la menos 3. Ese a la menos 3, pues tiene que ver con esa parte de ese término en el denominador. ¿Listo? La fuerza es masa por aceleración, ¿cierto? Entonces, la masa, pues ya la tengo como una dimensión fundamental de mi física. Y la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo. Y la velocidad es el cambio en la posición en el tiempo.
O sea que el cambio en la posición, pues es una distancia, o sea, es una longitud, ¿cierto? Y el cambio en la posición en el tiempo, que es mi velocidad, es la distancia, la longitud sobre tiempo, ¿sí? Sobre el tiempo que duró ese cambio. Entonces es longitud sobre tiempo a la menos 1. Pero como yo estoy diciendo la aceleración es el cambio de la velocidad en el tiempo, o sea, la velocidad dividido en el tiempo, ¿cierto? O sea que esto es longitud, ¿cierto? Sobre tiempo a la menos 1 sobre tiempo a la menos 1. O sobre tiempo, o sea, sobre tiempo al cuadrado, o sea que es en el denominador el tiempo está elevado al cuadrado, o sea que esto es por tiempo a la menos 2. ¿Sí? Listo. Entonces, esas serían las dimensiones de fuerza. Masa por longitud, tiempo a la menos 2. Y fíjense que en todas estas definiciones de dimensiones, de esas palabras, de esas composiciones de físicas, he usado solo masa, longitud y tiempo. ¿Por qué? Porque esas son nuestras fundamentales, masa, longitud y tiempo. Todas las demás las podemos construir a partir de esas. ¿Sí? La presión es fuerza sobre área, o sea que será esto de acá, ¿sí? Dividido sobre L al cuadrado, porque es L al cuadrado, L por L es área. Entonces, si yo divido esta por L al cuadrado, me da masa, longitud a la menos 1, tiempo a la menos 2. Perfecto. Listo, ahí está. Y la energía, que es fuerza por distancia, ¿cierto? Porque la energía es trabajo y el trabajo es fuerza por una distancia que yo haga, pues tiene que ver con multiplicar este por una distancia. Y esto es multiplicar, pues una distancia es una longitud, o sea, es L, ¿cierto? O sea, esto es masa por longitud al cuadrado por tiempo a la menos 2. Perfecto. Vean, ahí ya todas las demás cantidades físicas las he podido configurar con esas dimensiones. Son las dimensiones fundamentales, son como las letras de las palabras en nuestra argot de la física, y estas de acá, que son todas las demás variables físicas de nuestra realidad, son como las palabras. ¿Sí? Ya se han dado cuenta que con esas palabras las relacionamos entre sí y creamos todas nuestras teorías físicas, como la mecánica, como la termodinámica, como la eléctrica, ¿sí? Como todas esas, pues las podemos nosotros como componer como esas retahílas, relaciones entre las distintas palabras físicas. Bien, entonces eso es el segundo paso. Identifiquemos todas esas dimensiones de nuestros parámetros, de cada uno de los parámetros. Entonces, si se fijan, eso lo vamos a poner también en nuestra segunda columna, ¿sí? Bueno, yo antes de esa segunda columna dije la definición de cada uno de esos parámetros. Fíjense que puse M es nuestra masa, perfecto, esa es una dimensión fundamental, ahí no tengo nada que decir por debajo de esas, en un nivel más básico que eso, ya eso es suficientemente básico y fundamental. Pero en cambio vean que estas otras sí tienen una definición en términos de cosas más básicas. Por ejemplo, la fuerza perturbadora es una fuerza, ¿sí? Entonces tiene que ser masa por aceleración. Por ejemplo, la constante del resorte se involucra dentro de una fuerza, ¿cierto? Constante por desplazamiento de uno de los lados del resorte tiene que ver con la fuerza. Bueno, ahí ya vamos relacionando todas estas cantidades. Y lo mismo nuestra constante de la amortiguación del resorte, del amortiguador. Entonces, eso tiene que ver con una fuerza que es con la que se transmite a lo largo del amortiguador, que es la velocidad de apertura o cierre por esa magnitud del coeficiente del amortiguador me da esa fuerza transmitida a lo largo del amortiguador. Entonces ahí ya fíjense que en una segunda columna hice unas definiciones de qué es cada uno de esos términos paramétricos. Lo hice también para la incógnita, ¿sí? No sobra. Fíjense que la posición pues es también algo fundamental porque es una longitud, ¿listo? Pero en cambio, estas fuerzas o estos coeficientes, ¿sí? Que realmente no son fundamentales, ¿cierto? Yo los puedo reescribir entonces en términos de cosas fundamentales. Por ejemplo, aquí la fuerza ya la habíamos hecho, masa por longitud, tiempo a la menos 2, ¿sí? Ya habíamos dicho que esas son las dimensiones de fuerza. Por ejemplo, aquí nuestra constante del resorte la podemos encontrar, ¿cierto? Despejándola de esta definición. Entonces, si yo paso esta X de posición a dividir la fuerza, entonces queda solita la constante del resorte. Y yo sé que eso sería como la dimensión de las fuerzas dividido la longitud.
Entonces, escoger estas dimensiones de fuerza y dividirlas sobre la longitud, o sea que se me va hasta L, y vean las dimensiones que me queda de nuestra constante del resorte, masa por tiempo a la menos 2. Perfecto. Lo mismo hago yo con nuestra fuerza que pasa a través del amortiguador, la divido sobre la velocidad, fíjense que esto es cambio en la posición en el tiempo, o sea que la divido acá, divido las fuerzas, ¿cierto? Las dimensiones de fuerza sobre dimensiones de velocidad, que sería longitud sobre tiempo, y entraría yo a cancelar la longitud y el tiempo que queda en el denominador pasa arriba, y me cancela este tiempo de a la menos 2, uno de los tiempos a la menos 2, entonces me queda masa por tiempo a la menos 1. Perfecto. Ahí ya estoy viendo entonces la forma de encontrar cuáles son estas dimensiones de esos parámetros que de pronto nosotros no sabíamos indagar cuáles eran esas dimensiones. ¿Listo? Bien, entonces segundo paso hecho en nuestro proyecto. Tercero, garantizar que todos los términos de las ecuaciones, o sea, todas las señales, son dimensionalmente consistentes. ¿Qué significa esto? Que yo no estoy sumando peras con manzanas. Y ahora ya no voy a decir yo peras con manzanas, sino que yo ya tengo la definición de qué son peras y qué son manzanas, ¿cierto? Yo ya sé que no puedo mezclar, por ejemplo, densidades con fuerza. ¿Por qué? Porque las densidades tienen unas dimensiones distintas de las dimensiones de fuerza. Yo solamente puedo operar en suma y resta esas dimensiones que coinciden entre sí, ¿sí? Esas dimensiones que coinciden entre sí. Yo no puedo sumar densidades con fuerza, ¿sí? Yo no puedo sumar energía con fuerza, ¿sí? ¿Puedo yo sumar presión con energía? Pues no. Fíjense que no, me quedaría una señal que no tiene dimensiones consistentes. Bien. Entonces, eso es que las dimensiones del lado izquierdo de la igualdad, de la ecuación, de cada una de las ecuaciones, sean las mismas que al lado derecho. ¿Por qué? Porque al lado izquierdo y al lado derecho tengo típicamente términos que se suman o se restan. Entonces, es lo que estoy diciendo, que lo que estoy diciendo aquí es que todos los que se suman se tiene que poder sumar. Tienen que ser las mismas dimensiones. Por ejemplo, en la sumatoria de fuerzas de la segunda ley de Newton, igual a masa por aceleración, o sea, todo lo del lado izquierdo son sumatoria de fuerzas, F1 más F2 más F3 más F4 más Fi más Fn, ¿cierto? Tiene que ser igual a masa por aceleración al lado derecho. O sea que si yo hago las dimensiones, evalúo las dimensiones de cada una de esas fuerzas, pues las puedo sumar porque deben ser fuerzas y entonces ahí no hay ningún problema, al lado izquierdo tengo dimensiones de fuerza. Pero al lado derecho yo tengo que saber que la masa por la aceleración me tiene que dar dimensiones de fuerza, ¿sí? Porque todo lo al lado izquierdo de la ecuación tiene que ser igualito al lado derecho de la ecuación. Entonces se tienen las siguientes dimensiones. Al lado izquierdo, fuerza, ¿cierto? Sumatoria de todas esas fuerzas, pues tengo las dimensiones de fuerza. Y al lado derecho tengo masa, dimensión fundamental, por aceleración, ¿cierto? Aceleración es longitud por tiempo a la menos 2. Entonces, si yo multiplico m de masa por longitud por tiempo a la menos 2, efectivamente me da al lado derecho lo mismo que al lado izquierdo, ¿cierto? Resulta en m lt a la menos 2. O sea, masa por aceleración es exactamente lo mismo que la dimensión original de fuerza, tal como se esperaba. Listo, este es el trivial. Esta es la explicación sencillísima. Pero ahora lo tenemos que hacer en nuestro proyecto. ¿Sí? En nuestro proyecto significa que nosotros tenemos que ver la ecuación, ¿sí? Cada uno de los términos, y tenemos que garantizar que con esas dimensiones que acabamos de darle, pues se operen entre sí y logremos que al lado izquierdo tengamos las mismas dimensiones que al lado derecho. Entonces eso es lo que yo estoy haciendo acá. Voy a coger cada uno de los términos al lado izquierdo, ¿cierto? Que va a ser el término de fuerza por el resorte, K por X, el término de fuerza por el amortiguador, la B de constante del amortiguador por la velocidad, más la fuerza ejercida, y tienen que ser lo mismo al lado derecho. ¿Sí? La fuerza ejercida, pues ya sabemos que es fuerza, esa nos obviamos, la dijimos acá, tiene dimensiones de mLt a la menos 2, pero las demás tenemos que ratificar que con lo que hicimos en el paso anterior nos den dimensiones de fuerza también. Entonces yo cojo la dimensión de K, ¿cierto? De la constante K, que es mt a la menos 2, y la multiplico por la dimensión de nuestra incógnita, K por X. X es la posición, o sea, es una medida de longitud, ¿cierto? Y entonces aquí yo tengo mlt a la menos 2, ¿sí? Que es dimensión de fuerza. Perfecto. Luego voy a hacer lo mismo con nuestras
fuerza de nuestra amortiguadora. Entonces es B de constante del amortiguador por la velocidad. Entonces yo tengo aquí que B, le acabo de decir que es mt a la menos 1, y nuestra velocidad es el cambio en la posición en el tiempo, o sea, es cambio en la longitud, o sea, longitud sobre cambio en el tiempo, o sea, es tiempo. Entonces, longitud sobre tiempo es L por T a la menos 1. Yo llego acá y multiplico. Entonces, ML T a la menos 1 por T a la menos 1 me da T a la menos 2. Y efectivamente esto es ML T a la menos 2, tiene dimensión de fuerza. ¿Listo? Y al lado derecho ya lo acabamos de hacer, ¿no? Esto es masa por aceleración, entonces es masa por longitud tiempo a la menos 2, que es evidentemente una fuerza. Todos estos al lado izquierdo dan efectivamente una fuerza al lado derecho. ¿Listo? Esto parece aquí muy trivial, parece muy sencillo porque pues estamos haciendo la segunda ley de Newton, pero ya cuando ustedes hicieron toda esa cantidad de planteamiento de todos esos balances de masa, de energía, de fuerzas, de torques, etcétera, en su sistema, de pronto pues no se han fijado que eso le tiene que dar así dimensionalmente consistente. Es muy importante. Parece una bobada, pero no lo es. ¿Por qué? Porque ya se han dado cuenta ustedes que las dimensiones son distintas de las unidades de medición, ¿sí? Las dimensiones son todo esto que nos permite construir la física. En cambio, las unidades de medición son básicamente cómo le ponemos numeritos a esas dimensiones. Y cómo le ponemos numeritos nosotros significa que le podemos asociar cualquier patrón que nosotros queramos, ¿sí? Hay unos patrones estándar que son los que usamos, pero esos patrones también son arbitrarios, también los inventaron por allá unos franceses, dijeron que tal, que sí, que esto es un metro, ¿sí? O los ingleses dijeron, no, pues para mí esto es un pie y este es mi patrón de medición. Fíjense que son arbitrarios, cualquiera de nosotros se podría inventar otro, ¿sí? Entonces, esos que son arbitrarios, ¿sí? Son distintos a eso que sí es general, que son nuestras dimensiones. Fíjense que nuestras dimensiones nunca van a cambiar, ¿sí? No importa el sistema de medición, las dimensiones siempre tienen que ver con esas fundamentales, masa, longitud, tiempo, tal. Y hacemos todas nuestras operaciones y nos tienen que dar. En cambio, esto que es arbitrario, nosotros tenemos que tenerle cuidado, ¿sí? Nosotros tenemos que poder saber que un sistema de medición pues tiene unos ciertos patrones que otro sistema de medición es distinto, ¿cierto? Que nosotros no podemos hacer una mezcla entre valores que se han medido en un patrón con los de que se han medido en otro patrón, ¿sí? Porque por más de que sean, por ejemplo, las mismas dimensiones de fuerza, pues el uno está dado en newtons, por ejemplo, y el otro está dado en libras fuerza, y entonces yo no puedo sumar una libra fuerza con un newton, ¿sí? No, o si lo hago, pues me da un error, ¿sí? No puedo sumar esos valores. Es como sumar miles de miles con no sé, décimas, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener en cuenta que uno tiene que usar un sistema coherente, ¿sí? Bien uno se defina por el Sistema Internacional de Medición, o bien uno se defina por el Sistema Inglés de Medidas, o bien se defina por otro que se invente, yo no sé, pulgadas de uno, ¿sí? Pero todo tiene que ser coherente en ese sistema, ¿listo? Y por eso hicimos tan rigurosamente el análisis dimensional, para que nos demos cuenta qué es lo que estamos midiendo con esos sistemas de medición, ¿sí? Entonces, la longitud en el sistema internacional se mide en metros. Ah, ¿cierto? La masa se mide en kilogramos y el tiempo en segundos. O sea que siempre que nosotros vayamos a calcular cualquier variable o cualquier cosa que ya hemos nosotros definido previamente con dimensiones, pues no es más que ponerle las unidades de medida a esas mediciones y me tiene que dar la unidad de esa variable, ¿cierto? Entonces, si yo le quito acá a la fuerza, le reemplazo estas masa, longitud y tiempo por metros en longitud, kilogramos en masa y segundos en tiempo, pues me va a dar kilogramos por metro sobre segundo cuadrado. Y eso es un newton, ¿cierto? Eso es un newton, un kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Entonces, fijémonos en eso, fijémonos que una cosa son los sistemas de medición y otra cosa son las dimensiones, que esos sistemas de medición nos vienen a nutrir
ese análisis dimensional que ya hemos hecho. Bien, entonces ahora sí ya me van entendiendo por qué fue importante el análisis dimensional, porque ahora sí vamos nosotros en nuestro proyecto a ver esos valores concretos, ¿cierto? Medidos en un sistema de medición. Entonces tenemos que tener en cuenta, primero, definir un sistema de medición, convertir lo que sea necesario convertir en uno u otro, porque muchas veces información la encontramos en lo mixta en los dos sistemas, entonces tenemos que transferir, convertir esa información a uno de esos y entender que en términos de las unidades de medición también todo tiene que ser consistente, ¿cierto? También todo tiene que ser consistente. Todo tiene que ser consistente porque tiene todo el análisis de las dimensiones detrás consistente. Entonces, aquí yo les pongo, escribamos entonces todas las unidades de medida de los parámetros mecánicos del sistema en la siguiente columna. Entonces, ya pusimos las dimensiones, ¿cierto? Y vamos a poner en el sistema internacional, ¿sí? ¿Cuál sería la unidad de medición? ¿Sí? ¿Cuál sería la unidad de medición? Y en el sistema inglés también, ¿cuál sería la unidad de medición de cada uno de sus parámetros? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la masa, pues ya la dijimos, en el sistema internacional es de kilogramos, ¿sí? Se mide en kilogramos, en cambio en el inglés se mide en slug. Por el contrario, la fuerza en el sistema internacional, si yo voy y reemplazo así como les acabo de mostrar, pues quedan kilogramos metros sobre segundo cuadrado o un newton, ¿cierto? Y en el sistema inglés, por el contrario, tiene unidad de medición la libra, ¿cierto? O la libra fuerza. Entonces, fijémonos que es distinto la masa que nuestra fuerza en el sistema inglés. Nosotros siempre creemos que la masa, ¿cierto? Es la libra, pero no, es la fuerza. ¿Sí? La masa no varía en ninguna parte del universo. Pero, pues bueno, un físico me diría que sí, pero yo digo que no. Pero en cambio la fuerza sí tiene que ver, por ejemplo, con la gravedad y varía si uno está aquí o si está en la estación espacial o si está en Marte, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que tener en cuenta eso con respecto de las libras en el sistema inglés. La constante K, pues yo bien lo puedo hacer ese ejercicio, entonces poner en donde yo tengo masa, pues kilogramos, y en donde tengo tiempo a la menos 2, pues segundo a la menos 2, ¿cierto? Y aquí me queda entonces en el sistema inglés kilogramos sobre segundo al cuadrado, pero eso también es lo mismo que un newton sobre metro. Y newton sobre metro es usualmente lo que nos obtenemos nosotros para medir esa constante de los resortes. Bien, son equivalentes estas dos unidades de medición. Y en términos del sistema inglés tengo libras por pie o libras por pulgada. Bien, es como, si se fijan, análogo al newton sobre metro. Lo mismo en nuestra constante de amortiguación, pues si reemplazo aquí directamente kilogramos y segundos, pues me da kilogramos sobre segundo. En términos de newtons, pues es lo mismo que newton segundo sobre metro. ¿Listo? Es exactamente lo mismo. Y aquí análogamente, pues tengo libras por segundo, libras segundo sobre pie o libras segundo sobre pulgada. Bien. Nuestras posiciones, pues ya sabemos que en el sistema internacional las medimos en metros y nuestras posiciones en el sistema inglés las medimos en pulgadas o en pies. ¿Sí? La unidad realmente es pie, que se divide en 12 pulgadas. Perfecto. Entonces ya ahí vemos que todo esto, pues si hacemos operaciones, que es lo que usualmente nosotros hacemos en un examen, por ejemplo, cuando vamos a dar la respuesta, ¿cierto? Entonces ya nos damos cuenta que todo esto se puede operar también entre sí, lo simplificamos, lo cancelamos, no sé qué, la sumamos, y todo eso nos tiene que dar adecuadamente. ¿Por qué nos tiene que dar adecuadamente? Porque ya vimos que dimensionalmente todo es consistente y todo nos tiene que dar adecuadamente. Y esa consistencia dimensional no le importa al sistema de medición, no tiene ni idea del sistema de medición. Listo, entonces cuarta columna y cuarto paso ya realizado. Identificar y escribir todas las unidades de medida de los parámetros mecánicos de ese sistema. Finalmente, como último paso de esta clase, determinamos esos valores. ¿Sí? ¿Qué valores típicos de los parámetros mecánicos de un sistema que nosotros queramos representar tienen esas máquinas? ¿Cierto? Entonces, ¿en dónde determinamos eso? Ah, pues en el catálogo. Usualmente tenemos las cotas
usualmente tendremos los materiales, entonces venimos y traemos aquí directamente los parámetros geométricos, los parámetros mecánicos, físicos, pues de material, de módulo de elasticidad, dureza, etcétera, ¿cierto? Según lo que necesitemos aquí de parámetros. Fíjense que en mi proyecto del carrito necesito solamente el parámetro de la constante del resorte y la constante del amortiguador. Entonces iría en un catálogo a revisar qué valores y en qué sistema de medida están dados esos valores, ¿sí? Determinar. Entonces, en estos trabajos técnicos similares publicados previamente en Internet o en libros, ¿cierto? Los valores de ese sistema. Si el sistema es muy diverso, por ejemplo, un sistema hidráulico compuesto por tanques que pueden variar sustancialmente en sus medidas, pues elijan uno que quieran estudiar, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que pues un sistema de 2 tanques en serial puede ser tan fácil como no sé, 2 tanquecitos de una máquina muy pequeñita, o pueden ser una planta de tratamiento de aguas residuales, que son tanques enormes, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver que el que uno quiera estudiar, pues van y buscan uno a conveniencia, ¿sí? Sobre ese sistema elegido, de un tamaño de interés, eso es lo que les estoy diciendo, cuál quieren ustedes evaluar, plantear todos los valores de los parámetros en un solo sistema de medida, en uno solo, elegir entre el sistema internacional o el sistema inglés, ¿sí? Realizar todas las conversiones de las unidades si se encuentran en formación mixta, ¿sí? Si se encuentran datos mixtos. Elaborar una tabla resumen con los valores de los parámetros y sus respectivas unidades de medida. Perfecto. Entonces yo puede ser que más fácilmente encuentre, por ejemplo, nuestra constante del resorte en términos de libras por pie, ¿sí? Entonces vengo y yo pongo acá lo que encontré. Pero, por ejemplo, si quiero todo escribir en términos de que nuestra incógnita esté dada en pulgadas, entonces yo dentro del mismo sistema de medida, fíjense, tendría que transformar esos datos que encontré en términos de todas las unidades de medida de posición dadas en pulgadas. ¿Mm? ¿Listo? Entonces así yo llego y transformo lo que son pies en pulgadas y pues efectivamente tendría yo que multiplicar eso por 12. Bien. Aquí, entonces, es fácil identificar esas relaciones. Pero, ¿qué tal si yo digo que mi parámetro de la masa del carrito está dado en kilogramos? ¿Sí? Entonces está dado en 1 kilogramo. ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer yo? O bien transformar ese kilogramo a cuánto representan SLUG, ¿cierto? Y de ahí en adelante seguir usando todos mis valores en el sistema inglés. O bien, pues, representar todo lo demás que tengo en el sistema inglés, transformarlo en términos del sistema internacional, ¿sí? En otras palabras, pues rellenar cuántos serían esos valores en cada uno de los sistemas, ¿sí? Elegir uno a conveniencia, si no quieren hacer doble trabajo, pero pues muchas veces, como les estoy explicando, la información es mixta y la tendrán que transferir al otro sistema internacional, al otro sistema de medida, y dentro de ese sistema de medida inclusive tendrán que hacer más transformaciones para que todas las unidades les cuadren consistentemente entre sí. Bien, eso es. Entonces, con todos estos valores procederemos a representar un sistema real en nuestro diagrama de bloques de Simulink, sistema al cual le implementaremos las temáticas de optimización y control en el transcurso de esta tercer corte. Entonces, para la clase de hoy es necesario garantizar que el diagrama de bloques esté correcto y pueda resolver las ecuaciones gobernantes del proyecto. Bueno, estamos en ello, ¿sí? Y establecer la tabla de resumen con todos los valores de los parámetros y sus respectivas unidades que coincidan en el mismo sistema. Bien, entonces eso es aproximadamente lo que es esta clase, ¿sí? Ya llenar esta tabla con todos los valores que nosotros le pondríamos a esos parámetros de entrada constantes. Fíjense que estoy diciendo que todos esos parámetros no fluctúan en el tiempo, no varían en el tiempo, son constantes. Vamos a ver si las respuestas son dinámicas. Efectivamente acá, por más de que yo lo jale, por ejemplo, constantemente, puedo efectuar una respuesta a este carrito en términos dinámicos. ¿Listo? Estas son las indicaciones de esta clase.